Veamos las imágenes y ustedes seguramente recuerdan cómo hace exactamente una semana el mundo entero conocía la noticia de la muerte de Fidel Castro. ¿Cómo está viviendo Cuba sin Fidel? ¿Cómo va a seguir adelante una vez que Raúl Castro abandone el poder en el año 2018? Se lo contamos en un informe y después lo analizamos con un invitado especial. La sensación de grandes transformaciones en Cuba no se ha esfumado a partir de la imagen de un mundo sin Fidel Castro y con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos cuando asuma el 20 de enero próximo. Sin embargo, con Raúl Castro en el poder desde febrero de 2008, una cierta continuidad es lo más previsible, por lo menos hasta 2018, cuando, como ya está previsto, abandone la primera magistratura. Tras la muerte del líder de la revolución cubana, Trump utilizó las redes sociales para calificarlo como un brutal dictador. Días después, avanzó sobre el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a partir del entendimiento entre el gobierno de Barack Obama y el de Raúl Castro, amenazando con liquidar el acuerdo si La Habana no realiza más concesiones. I think that it's a possibility that Donald Trump's tweets and his rhetoric is symbolic. It's also possible that he'll be backed into a corner by his own rhetoric and feel compelled to do something to back it up. We don't know that, how Donald Trump operates in the real world. Su amenaza coincidió con la llegada a la capital cubana del primer vuelo comercial regular desde Estados Unidos después de más de 50 años. Uno de los pasos en la normalización de relaciones. No obstante, desde Estados Unidos consideran que es improbable que Trump vaya a revertir todas las condiciones de los acuerdos, ya que se supondría un golpe fuerte a grandes intereses económicos estadounidenses, desde compañías aéreas a sectores de la agricultura que presionan fuertemente para poder hacer negocios con Cuba. Las extensas jornadas de las exequias de Fidel Castro, que se extendieron por 9 días a lo largo de la isla, finalizarán este domingo 4 de diciembre con la ceremonia en Santiago de Cuba. La serenidad de la multitudinaria despedida evoca un escenario tranquilo de transición. Su hermano menor, hoy con 85 años, inició su mandato en 2008 con tímidos movimientos de apertura, fiel a su carácter pragmático, con la intención de profundizar las reformas económicas, las mismas que él mismo había sugerido tras el impacto del periodo especial en la década del 90. Los cubanos pudieron acceder a hoteles exclusivos, también llegaron las compras de viviendas y automóviles y los teléfonos celulares, que de todos modos siguen siendo caros para la población. Se eliminaron los permisos obligatorios para viajar y se instalaron puntos para conectarse a través de Internet de forma inalámbrica. Otro cambio importante es el reconocimiento de los cuentapropistas, que crecen en número y ya representan el 5% del Producto Bruto Interno. Raúl Castro lo llamó actualizaciones del sistema productivo. Son más de 500.000 de emprendedores que representan negocios que van desde transporte y cafeterías hasta reparación de electrodomésticos. Este sector brega por la conformación de un mercado mayorista y por la unificación de las dos monedas, es decir, el peso cubano y el peso convertible, mientras se consolida la entrada de capital privado en empresas públicas centralizadas. Siempre en esa dirección, en 2009, Raúl Castro y su par ruso, Dmitry Medvedev, firmaron un memorándum de cooperación y apertura a la inversión de Moscú. Todas estas medidas, que representan un cambio significativo y gradual en la vida de los cubanos, fueron, según se afirma, debatidas con Fidel Castro, quien, a pesar de su lento eclipse político, no dejó de seguir de cerca la marcha del gobierno. El nuevo plan de apertura, que se potenció con los acuerdos entre Obama y Raúl Castro, se dio con el bloqueo económico todavía vigente. Una deuda que ya no podrá pagar el mandatario estadounidense, porque es el Congreso de su país
el que debería tomar la decisión de levantar esa barrera que aisló a una isla en muchos sentidos y mantiene a su economía en un estado de fragilidad permanente. In order for relations between Cuba and the United States to fully open up, the U.S. embargo against Cuba has to end. And in order for that to end, Congress has to act because it's in law. And the president can only do so much. There are Republicans in Congress who are leading the way to ending the embargo, but it remains to be seen whether or not there are enough Republicans. Fidel ha muerto y Raúl Castro abandonará el poder en año y medio. Entre sus posibles sucesores para después del 2018 se menciona al actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, de 56 años. También a Alejandro Castro Espín, de 51 años, hijo de Raúl, militar como su padre y funcionario del Ministerio del Interior. Los hijos de la revolución esperan su turno. Esa sombra que se veía ahí, recién le decíamos que íbamos a analizar lo que queda de esa sombra, lo que queda de esa vida y lo que viene para Cuba con un invitado especial. Y estamos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Linde, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pablo es periodista, además es economista, es el jefe de redacción de Nueva Sociedad y es sobre todo un analista muy fino de la realidad latinoamericana. En una nota que publicaron esta semana, una nota tuya que publicó la revista Anfibia, la revista digital Anfibia, entre las varias cosas que mencionás, pones el acento en aquello de que Fidel les decía a Chávez o a Evo, no hagan lo que hicimos nosotros. Sí, eso era una cosa interesante que surgió en una nota también de esta semana de Edward, que es un ex diplomático chileno y escritor, que recordaba que Fidel Castro, en aquel viaje tan largo que hizo al Chile de Salvador Allende, sí, en los 70, le dijo a Allende nacionalizar el cobre, pero de dejar el socialismo para más adelante, ¿no? Entonces yo relacioné eso con algo que es una anécdota que ocurrió hace menos tiempo, que es una frase que Fidel le dijo a Evo, que era de lo mismo: no hagan lo que nosotros hicimos, ¿no? Cuando Evo iba un poco entusiasta con el tema del cambio. Y creo que tiene que ver con, bueno, que Cuba entró a este socialismo de tipo soviético de manera un poco particular, ¿no? Porque en realidad la revolución de Fidel fue una revolución más bien nacionalista, revolucionaria, digamos, valga la redundancia, en una clave un poco distinta, y después por la situación del mundo de ese momento, la Guerra Fría, el acoso norteamericano, derivó en algo que quizás no estaba en los planes originales y que no terminó nunca de funcionar, ¿no? De hecho, Cuba nunca funcionó sin primero el vínculo especial con la Unión Soviética, después necesitó de Venezuela, y siempre hubo un desfase finalmente entre lo que Cuba producía y podía sostener y esa política social tan ambiciosa que tenía, y eso se cubría de algún modo con algún tipo de apoyo externo, ¿no? De hecho, hay otra frase que cita Edward que es muy interesante, que Fidel le habría dicho a Allende: nosotros te podemos ayudar a luchar contra la reacción en Chile, porque no somos tan buenos para producir, pero somos muy buenos para combatir. Y finalmente un poco fue eso Cuba, ¿no? Fue muy buena para combatir al imperialismo, a una serie de injusticias, pero no tan buena quizás para generar un modelo económico viable. Ahora, ¿cuánto de esa falla en el modelo económico viable tiene que ver realmente con el tema del embargo? Una parte, obviamente, el embargo complicaba la vida porque encarecía muchas cosas, pero es cierto que el modelo ese de ultra centralizado, de hecho Cuba estatizó más que otros países de Europa del Este incluso, no funcionó, y yo creo que a eso se sumaba algo que también fue importante, que era ese voluntarismo de Fidel Castro, que un poco desorganizaba las cosas a veces en función de sus entusiasmos, ¿no? Como esa famosa zafra de los 10 millones que fue una catástrofe y otro tipo de cosas. Entonces nunca funcionó bien. Yo creo que un poco el embargo sin duda complicó la vida a Cuba en un sentido económico y también en un sentido político, porque Estados Unidos acosó realmente a la Revolución Cubana como a otros en América Latina. De hecho, alguien se preguntaba hace poco, ¿cómo hubiera funcionado
funcionado eso con más libertad, en el sentido que todas las otras intentos en América Central fueron desastrosos por las invasiones y por las cosas. Pero por otro lado, ese modelo finalmente nunca funcionó bien en ningún lado y creo que en Cuba funcionó un poco peor, ¿no? ¿Por qué pensás, antes de pasarles a mis compañeros, por qué pensás que la izquierda latinoamericana, el pensamiento llamado progresista, le disculpó y le disculpa tantas cosas a Fidel que no, por ahí no se las disculparía a otro? Sí, de hecho hay gente que no le disculpa a Chávez, ¿no? Y que considera que es un poco autoritario y todo, pero que mantiene... Creo que ahí hay varias explicaciones. Primero, creo que hay mucha gente de izquierda en América Latina realmente tiene un núcleo emotivo respecto a la Revolución Cubana, que fue posiblemente el acontecimiento más importante de la historia de la izquierda en América Latina, y en ese sentido creo que ese es un punto. O sea, cambió América Latina. Alguien decía, bueno, la Revolución Cubana mostró o tradujo la revolución al castellano, al español, al marxismo. Entonces, eso fue un factor. Creo que la otra es que esa resistencia a Estados Unidos es algo que de algún modo la mostró como una especie de fortaleza capaz de resistir pese a todo. Y creo que encajó como... Algo heroico, decir. Algo heroico. Fidel Castro parecía como un titán a pocas millas del imperio, resistiendo. Entonces, esa heroicidad, pero además esa capacidad de volverse mito de la Revolución Cubana, creo que marcó tanto la izquierda. Y por otro lado, lo que mencionabas antes, el bloqueo también de algún modo sirvió para perdonar todo. Decir, bueno, esto es por el bloqueo, si no hay prensa un poco más libres, porque si hay, se van a meter por ahí. Si hay... Entonces, el bloqueo también terminó justificando todo, ¿no? Claro. Natalia. Sí, Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? La economía, las libertades en Cuba son parte de los desafíos internos, pero también me gustaría saber qué opinás, cómo ves este otro desafío que tiene Cuba ante las posibilidades que ya está presentando Donald Trump, que todavía no se ha materializado ninguna, las amenazas de retrotraer aquel territorio ganado en las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos que decidió Barack Obama a último momento de su presidencia. Digamos, ¿qué puede ocurrir verdaderamente entre La Habana y Washington? Sí, bueno, claro, Trump Congreso, aparece, pese a que él parece que quiso invertir en Cuba cuando Cuba estaba bloqueada. Así lo dice ahora aparece, claro, el Partido Republicano tiene una ala dura, si bien cambió esa pequeña Cuba que hay en Miami, cambió mucho en estos años, pero todavía hay sectores duros. Y yo creo dos cosas. Por un lado, creo que va a ser difícil volver atrás al punto cero, porque hay muchos intereses económicos norteamericanos que están muy contentos con esta apertura. Desde cruceros hasta la Liga de Béisbol, hasta muchas cosas que piensan que ¿por qué no hacer negocios con Cuba cuando los puede hacer Canadá, Europa y todos? Y además porque se hacen con otros países comunistas. Y por otro lado, entonces me parece que volver a cero va a ser difícil, porque ya se avanzó en muchos sentidos. Y por otro lado, creo que los efectos son difíciles de prever, porque el bloqueo de hecho tuvo un efecto quizás paradójico, que era que fortaleció mucho a la ala más dura en Cuba finalmente. Y de hecho esa ala estaba posiblemente más preocupada por la apertura que por una posición dura de Estados Unidos, porque frente a la posición dura de Estados Unidos, Cuba resistió 50 años. Frente a la apertura no sabemos cuánto tiempo podría resistir, porque ya sabemos que el capitalismo es mucho más eficiente frente a estos sistemas de socialismos reales que los bloqueos. Entonces, si Trump se pasa un poco de la raya, me parece que podría fortalecer más bien una ala dura que existe en Cuba, y de hecho hay análisis que dicen que desde el acuerdo con Obama, más bien las reformas se fueron como ralentizando un poquito, porque había desconfianza, y en Cuba siempre hay un recuerdo de la élite cubana de lo que pasó con la perestroika, que una apertura puede terminar en un desastre para un sistema. En los últimos años fue el petróleo subsidiado de Venezuela, en este caso a cambio de servicios, pero han caído los envíos 40% este año, y ya se estima que puede haber apagones programados como en los 90 en Cuba. Frente a esa circunstancia, ¿cómo ves la situación de la gente en la isla? Sí, bueno, de hecho es un problema porque además Venezuela está en un problema con el petróleo, Brasil también hay un cambio político, Brasil también tenía Lula mucho vínculo con Cuba, hay inversiones brasileñas pactadas para el puerto del Mariel sobre todo, entonces sí creo que en ese contexto sí una apertura un poco mayor podría tener
tener sentido para el gobierno para ir superando una situación que puede ser complicada. Yo creo que este año, de hecho, la economía cubana parece que va a tener un retroceso frente a unos años de crecimiento. Yo creo que hay varios problemas y en ese sentido no está muy claro, porque finalmente las reformas avanzaron hasta un cierto punto, algunas requieren incluso cambios constitucionales, por ejemplo, un avance de la propiedad privada o de la contratación de personas, cuando hay una constitución que dice que no puede haber explotación del hombre por el hombre y cosas así que impedirían avanzar más. Entonces, yo creo que en ese sentido, más que la muerte de Fidel, lo que está el desafío es el de las reformas y el de posiblemente la sucesión después con Raúl. No tanto la muerte de Fidel, que era alguien que ya estaba fuera, pero cómo avance en esa reforma va a ser decisivo, porque la situación ahora es un poco complicada, ¿no? Pablo, buen día. Yo el sábado pasado usé un término que por ahí, no sé, Natalia me lo señaló y si uno lo revisa por ahí es un poco excesivo, que fue socialismo exitoso para hablar de Cuba. Yo quería decir exitoso en el sentido de que lograron mantener el partido único, la economía centralizada y las políticas sociales, digamos, en ese sentido exitoso. Ahora vos en la nota, en Anfibia, que se llama La posibilidad de una isla, hermoso título por otra parte, decís que Cuba es el único país socialista, uno de los pocos países socialistas que logró mantener su revolución y reinventar su revolución 50 años después. Digamos, si uno piensa la Unión Soviética, todos los países de la órbita soviética, el sandinismo, China, etcétera, todos tuvieron que aceptar o la democracia o el capitalismo o las dos cosas, digamos. ¿Cuál sería tu explicación acerca de por qué en una isla en el Caribe, cerca de Estados Unidos, rodeada de países pobres y capitalistas, Cuba logró esto que no pudieron otras realidades socioculturales del mundo? Sí, creo que Cuba, en esa nota mencionaba, creo que hay un aspecto que Cuba es una revolución socialista, pero que tuvo una particularidad que fue mitad marxista-leninista, un poco forzadamente, y su núcleo duro finalmente encajó en una tradición nacionalista revolucionaria, que creo que en América Latina es muy poderosa. Y creo que Fidel en ese sentido siempre fue un poco distinto al burócrata comunista más clásico. Quizá Raúl sea más parecido a eso. Sí. Y en ese sentido yo creo que encajó y realmente fue un líder nacional, ¿no? Un líder nacional, y creo que un poco la emotividad de esto puede tener muchas explicaciones, digamos, tanta gente en la calle, pero también tiene un núcleo que es que, bueno, se volvió un líder nacional y que encajaba un poco con una particularidad de Cuba, que fue un país que siempre estuvo en discusión su soberanía, ¿no? Después de la guerra entre Estados Unidos y España y la independencia de Cuba, empieza la enmienda Platt, una parte de la élite cubana que era muy anexionista respecto a Estados Unidos. Entonces yo creo que la idea de independencia, de soberanía en Cuba fue muy potente y que creo que Fidel Castro, con todo lo bueno y lo malo, la encarnó, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la popularidad de Fidel, que además era un bestia, digamos, en términos de carisma y todo, le permitió ir dando ciertos vuelcos que incluso en momentos como el periodo especial de los años 90, que muchos creían que iba a terminar como Ceausescu en Rumania, no terminó, ¿no? Entonces yo creo que encarnó algo, pero más en la clave de un líder nacional popular, en ese caso, que un líder del socialismo real, ¿no? A ver, Pablo, vos hablabas de un modelo social ambicioso, es decir, un modelo social que además fue exitoso, en eso creo que no habría duda, en salud, educación, inclusive en lo que es investigación en tema de medicamentos, digamos, tiene un rango demasiado elevado Cuba para el tamaño del país que es. También hay otras cuestiones que se convierten en emblemas, esto de hablar de la dictadura de Cuba, pero es el país con mayor índice de turismo, de visitas del mundo. No se entiende por qué la gente va a meterse en un país que es una dictadura, digamos. Hoy tenía una meta de 2 millones de turistas para este año, que la cumplió en el primer semestre. Tampoco entiendo, yo como economista no entiendo el análisis del modelo económico apartado del modelo social, digamos, yo creo que es un conjunto eso. Entonces, ahí tiene claroscuros también en cuanto a si es exitoso o no. ¿Por qué crees vos que hay tanta insistencia en revisar el modelo económico cubano cuando no se hace con otros países? Enfrente tiene Estados Unidos, que supuestamente es el modelo del mundo y sin embargo tiene el país más rico del mundo tiene unos índices de pobreza y de exclusión y marginación alarmante. ¿Por qué este tema de esta forma de tratamiento del modelo económico cubano en particular? Sí, creo que tiene que ver con lo que decía José de las dificultades, y se planteaba antes respecto a las dificultades para que sea sostenible sin un socio, sin un padrino político que lo ayude, digamos, de algún modo, ¿no? El propio Raúl creo que fue el que empezó a plantear la idea de la inviabilidad del modelo tal como estaba, ¿no? Y de hecho del modelo, los lineamientos del
del sexto Congreso del Partido Comunista tenían que ver con eso, me parece, con la idea de cómo volverlo viable de algún modo sin el apoyo venezolano, sin el apoyo, bueno, soviético, y me parece que ahí está el punto de... Yo lo que me refería entre lo social y lo económico es que me parece que lo social estaba muy por encima de la capacidad económica propia para sostener un modelo social que ahora está desgastado, pero que fue un modelo muy importante, digamos, sobre todo en términos de eliminar la desnutrición, de sostener un modelo educativo, de cantidad de médicos por habitantes, etcétera, ¿no? Pero es cierto que cada tanto aparece la amenaza de una crisis. El periodo especial fue muy grave y si ahora viniera una crisis así, es cierto que posiblemente la espalda política del régimen, hoy ya sin Fidel, con Raúl que está con un pie un poco ahí, si se retira o no, en el 2018, ya no sé hasta qué punto sería igual esa espalda para sostener una situación económica más compleja, ¿no? Justamente, ya que estás mencionando la salida de Raúl y el informe habla de posibles candidatos a sucederlo, ¿qué pensás? Bueno, Raúl dice que se retira, bueno, va a tener 87 años más o menos, con lo cual ese retiro, pero de todos modos él se retiraría aparentemente como presidente del país, pero no como presidente del Partido Comunista, por lo menos eso no está tan claro. Entonces, el Partido Comunista tiene mucho peso y ser presidente del Partido Comunista, Sí. secretario general, digamos, del Sí. Partido Comunista es muy importante, con lo cual, si él quedara con ese cargo, habría que ver qué tipo de combinación hay con un nuevo liderazgo. Ahí hay algunas figuras, digamos, bueno... También hay como la maldición de esa nueva generación, ya hubo estuvo Robaina, estuvo el vicepresidente Laje, el canciller Pérez Roque, Sí. que todos parecían sucesores Sí, y sí, terminaron sí. en algún momento caídos en desgracia. Van a ser más jóvenes posiblemente. Sí, el vicepresidente actual es joven, de hecho, Miguel Díaz-Canel es uno de los mencionados. Sí, También se menciona a una figura, no sé si como sucesor, pero que es muy importante hoy, que es el hijo del propio Sí, Raúl también Castro, está, sí, sí. que es Alejandro Castro Espín, que maneja la inteligencia de Cuba, hoy maneja prácticamente la inteligencia de Cuba y fue uno de los que negoció con Estados Unidos el deshielo. Es una figura que está ahí. Y también está el rol de los militares, digamos. Hoy, bueno, apostar a una figura sería un poco como jugar a la ruleta, porque Claro. nadie lo sabe, pero sí ver un poco configuraciones. Y claramente Raúl es un gobierno muy asentado en las Fuerzas Armadas. De hecho, como un 60% de la economía la maneja este grupo de administración económica, donde es su ex yerno, de hecho, el que está a cargo de eso. O sea, hay un núcleo ahí también bastante familiar. Y los militares sin duda van a jugar un rol, sea quien sea el sucesor, porque ya lo están jugando hoy, pero no solo a nivel político, sino a nivel económico. O sea, los sectores más dinámicos de la economía cubana las manejan las Fuerzas Armadas a través de distintos tipos de instituciones y aparecen como más realistas, digamos, para muchos, que algunos planes un poco más ideológicos de Fidel. De hecho, Raúl, se habla mucho de eso, tiene poco carisma, pero bastante realismo. Y en ese Es más sentido, pragmático. posiblemente los militares sean muy decisivos en una posible transición, pero habría que ver eso, porque hoy Díaz-Canel es el vicepresidente de Cuba, pero no es el número 2 del partido, Claro. que es Machado Ventura. Entonces hay que ver cómo se van configurando eso entre estos sectores más tecnocráticos, militares, reformistas, y lo que queda, que es todavía muy fuerte, de lo que es los sectores partidarios, que son un poco más reacios a veces al cambio. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes.